Buenas noches con todos. Boris, buenas noches. Hola, mi querido Juan, ¿y cómo vas? Aquí regresando pues a un nuevo episodio, con muchas ganas de contarles nuevas historias y nuevo lado B. Cuarto episodio, ¿no? De Nunca Fuimos Normales, así que este refugio donde es, las partes sonoras nunca son raras y la ley del New Wave es religión. Así que ajusten esos audífonos que empezamos. Perfecto, arranquemos entonces. Hoy día vamos a hablar de uno de los grupos con mayores reproducciones a nivel mundial, que al momento de mayor éxito tuvieron cerca de los 100 millones de ventas en estos discos. Y sabes que comienza de una manera muy rara, nuevamente, así como en el grupo anterior. Es un grupo que migra su música, ahora les vamos a contar el detalle, pero migran en este caso del blues moderno, para ese entonces, para finales de los 60, a llegar a ser un ícono del pop rock mundial. Maravilloso. Una montaña rusa porque es un grupo que tiene el recorrido, es un recorrido tremendo de sensaciones, de sentimientos y de encuentros. Así que alrededor de estos siguientes 50 minutos vamos a conversar de esta maravillosa banda que es Fleetwood Mac, ¿no? Ahora Ese es. tenemos apoyo en discos, tenemos 2 discos de ellos, así que vamos a poder contarles un poquito más de historia. Pero remontémonos al año 1967, Cuando empezaron. cuando empieza esta Así es. gente, y Peter Green es el fundador de Tal eso. cual, exactamente. Peter Green, un gran guitarrista, inclusive investigando para este capítulo, B.B. King, el guitarrista de blues, Ujú. ¿te acuerdas de ese negro, gordo, grandote, que inclusive tocó con YouTube una canción? B.B. King decía que Peter Green era uno de los referentes de la guitarra del blues, por las notas que tocaba, pero sobre todo por las notas que dejaba de tocar. Tal cual. Por aquí tengo una Le Paul, ¿no? Esta era una de las guitarras o la guitarra que compró Peter Green en 100 libras 100 y libras. que hoy en día es uno de los objetos más preciados que tiene Kirk Hammett de Metallica, Oh, como imagínate, una Hammett, reliquia, ¿no? uno de esos guitarristas brutales que tenga una referencia en Peter Green, habla mucho de él. Y es de este personaje, este inglés, que participaba en la banda de John Mayall y los Blue Breakers, otro guitarrista blusero de esas épocas. Y este tipo, Mayall le dice, oye, les voy a regalar tiempo en un estudio de grabación en Londres. Y se meten a grabar este tipo con unos amigos, estos 2 amigos, Mick Fleetwood y John McVie. Yeah. Y les dicen, nos regalaron tiempo y graban 4 canciones. Ya Peter Green lo que no supo es que fue despedido de la banda de John Mayer por X motivo, no tenemos el detalle de eso. Y él le dice a Mick Fleetwood y a John McVie, les dice, ¿sabes qué? Armemos un grupo. Estos dos medio indecisos como que no le pararon mucha bola al inicio, pero luego aceptan a formar una nueva banda. Y lo más chistoso es que Peter Green, fíjate, Peter Green, Uh-huh. el líder, el que arma este grupo, para convencerles a Mick Fleetwood y a John McVie, les dice, ¿y qué les parece si el grupo se llama Fleetwood Mac? Los apellidos de los dos, estos. O sea, les apropia básicamente y él como que dice, ustedes van a estar en esta banda para la eternidad. No ¿Quién sé si será? predijo, ¿No? ¿no? O sea, ¿Quién al sabe? final, ahora vamos a contarles un poquito más de la historia. Pero Green no pone su nombre Uh-huh. en la banda, sino para convencer a Mick Fleetwood, que era un baterista muy bueno, con mucho ritmo, y John McVie, que era un virtuoso del bajo, les convence y así forman Fleetwood Mac. Y como eran muchas, parte de estas bandas en los 60, como hemos visto en los otros capítulos, eran experimentales. Y en esas experimentaciones, por ejemplo, Peter Green, hay una de esas anécdotas que dice que para agarrar unos sonidos, sobre todo cuando grabaron Albatros, Claro. le daba vuelta al imán que estaba dentro del micrófono y eso generaba unos sonidos como ecos y metálicos que le dan esa personalidad a Albatros en esa canción, ¿no? Ya el tipo, como se dice, provocando nuevos sonidos, nuevos recursos. Y Albatros, que lo mencionas, es tal vez la canción que es instrumental además. Es la canción más famosa de la primera fase de Fleetwood Uh-huh. Mac. Pero esa primera fase para Green también fue uno de esos espacios donde empiezan parte esta montaña rusa, ¿no? LSD es la bandera de Peter Green y Claro. empieza a alucinar a tal punto que en una visita que hicieron a Alemania en una de las giras, termina en una comuna psicodélica y después de eso nunca fue igual, Claro, ahí ¿no? entiendo que el tipo se vuelve ya
de unos trastornos psicológicos, y el tipo comienza a decirle a la banda que quiere donar la mayoría de las ganancias de la banda a otras causas. Obviamente la banda no eran famosos, todavía tenían cierta notoriedad en el mundo del blues, pero el tipo se volvió loco y nunca fue lo mismo. Y no sé si complementando lo que tú cuentas, se van de gira a los Estados Unidos, están en Los Ángeles, y se iban a tocar en un concierto que iban a estar en un sitio famoso en Los Ángeles, y este señor, lo que pasa, se les escapa al grupo. Ya. Yeah. Y dicen, bueno, vamos a tocar, tenemos que ir a hacer el calentamiento de la banda previo al concierto, y no aparecía Peter Green. Bueno, tienen que pausar el momento la gira. Ya en la gira de Estados Unidos. En la gira en Estados Unidos, y van a buscarle a Green, y Green al final dan con él. El tipo se había unido a una organización que se llamaba Los Niños de Dios. Okay. Y el tipo le encontraron, obviamente con referencias van, y el tipo estaba completamente ido, y diciendo que él no pensaba regresar, que ese era su nuevo espacio. Los Niños de Dios, una de estas organizaciones que después serían famosas por ser violentas, y todo esto, pero el tipo de ahí nunca se recuperó. Entonces ahí llegamos como a la primera punta de la montaña rusa de Fleetwood Mac, cuando para empezar a bajar, Claro, ¿no? claro, un tipo, o sea, que tiene colapso, digamos. Claro, parte del éxito les hace tener acceso a otro cierto de sustancias, por decirlo así. Y el tipo que era el líder guitarrista, compositor y el genio musical de esta banda, básicamente deja la banda sin sus capacidades, y comienzan a buscar otros. Y eso significa que ese blues británico empieza a migrar hacia un soft rock. A un soft rock, pero primero entra un nuevo guitarrista. Algo más experimental. Claro, experimental, pero ya hay un nuevo guitarrista que entra a reemplazar a Green. Comienza la gira, pero tampoco dura mucho. Yeah. Porque este guitarrista, ¿qué es lo que pasaba? En parte de la gira, hay un momento en donde este guitarrista tuvo un desliz con la esposa de Mick Fleetwood. Ok. Y obviamente Mick Fleetwood dice, esto no puede pasar, se entera de todo esto. Y le da el vire. Y le da el vire, efectivamente lo despide. Pero ahora te voy a contar una cosita, un paréntesis ahí. La esposa de Mick Fleetwood, Jenny Boyd, hermana de la esposa de George Harrison, eran concuñados de los Beatles. Imagínate, para que veas del mundo ese musical londinense, ya comienza, en realidad inglés, digamos, porque los Beatles eran de Liverpool, pero ya vemos cómo están cruzadas estas familias. Pero bueno, entonces despiden a este nuevo guitarrista. Están en Los Ángeles. Esto ya es principios de los 70, ¿no? Ya 70, exacto, 72, 73. ¿Y es aquí donde entra quién? ¿Christine Perfect? Claro, Christine Perfect. Me estoy adelantando. No, perfectamente, porque Christine Perfect era la novia de John McVie, del bajista, colaboraba una música. Hija el padre era músico, profesor de música, tocaba varios instrumentos, entre ellos el violín, el piano, y este señor a su hija le mete a estudiar una carrera musical. Y es una mujer formada formada académicamente en el mundo musical. Y ella, pues cuando había necesidad de componer ciertas canciones y meter teclados, que era experta en esto, y era la novia de McVie, la meten al grupo. Se casan, y Christine Perfect no vas a escuchar nunca más, porque Christine Perfect ya cambia a ser Christy McVie. Y con ella también entra Bob Welch, ¿no? Claro, ese es otro guitarrista. ¿Es la tercera guitarra o es...? Es el tercer guitarrista que entra después de Green, no me acuerdo el anterior, y luego llega Watts. ¿Y qué es lo que pasa? Que tampoco dura mucho esta conformación, porque llegan a Los Ángeles, y Mick Fleetwood, que era el cabeza del grupo, dice, no estaba contento con esto, y se va a un estudio, Sound City, en el 75, fíjate, y está trabajando con el ingeniero Keith Olsen, y le dice, oye, estoy buscando un guitarrista, le dice. En una entrevista, Mick Fleetwood dice que en esa época estos manes eran como un grupo de guitarristas perdidos, ¿no? 100%. Entonces, esto que nos vas a contar creo que responde a esa navegación perdida en la Una navegación, ¿no? Perdida, imagínate, ya tercer guitarrista de la conformación. Este tipo tampoco estuvo bien, lo despidieron, se fue, formó su propio grupo. Exacto. Dijo, yo quiero ser solista, y se fue. Y llegan a estos estudios en Los Ángeles, y le pregunta a este señor Keith Olsen, le dice, oye, estoy buscando un guitarrista.
Y Olsen había producido un disco de Buckingham Nicks. Yeah. ¿Quiénes son estos? Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Stevie Estos Nicks. dos compañeros desde los 14 años en el colegio. Uh-huh. Y ahí la historia cuenta, el propio Lindsey Buckingham cuenta, este era un guitarrista fantástico y que estaba en el colegio tocando una guitarra de California Dreaming, ¿te acuerdas de Mamas and the Papas? Y mientras él tocaba las notas de esto, Stevie Nicks, que era compañera, se acerca y comienza a cantar. Hicieron una química fantástica y desde ahí nunca se separaron. Pero ¿qué pasó? Ellos tenían que probar suerte como artistas. Ella, la familia de ella vivía en Arizona, esta se mudó a hacer música en California y hacía trabajo de mesera. Okay. Hacía trabajo de mesera para un poquito poder sobrevivir. ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen, llega un momento donde, ¿sabes qué? Vamos a grabar un disco. Y graban el famoso disco Buckingham Nicks, que tiene un par de canciones. La una es Frozen Love, que ahora vamos más adelante a hacer una referencia a esa canción. Nos lleva al 2025. Claro que sí. O sea, nos lleva hasta hace 3 meses. Ya después les contaremos el detalle de esto. Pero este disco que se llama Buckingham Nicks, el productor, Olsen, le dice, mira, escucha esto. Y pone el disco y claro, lo primero que escucha más allá de las canciones es la guitarra y la virtuosidad de Lindsey Buckingham. Claro, y casualmente en el estudio estaba Buckingham en otro de los salones. Yeah. Les presentan y claro, Lindsey Buckingham cuenta luego en las historias, dice, llega un tipo inglés gigantesco, ¿has visto el tamaño que tiene Mick Fleetwood? Por ahí creo que tenemos, Juli, una foto de todos ellos. Llega Mick Fleetwood y se conoce con Buckingham y le dice, oye, escuché tu disco, conversemos y comienzan a hablar. Esto es fines de diciembre. ¿Esto es 73, 74? Esto debe ser 72. Yeah. No, perdón, 75, fíjate. Ok. ¿Sí? Porque ese es el punto de quiebre también con... Sí, pero claro, hay un punto de quiebre aquí porque se quedan sin guitarrista y le dice, oye, ¿por qué no nos acompañes de la guitarra? Yeah. Bueno, hay una pausa ahí, le invitan a participar, pero hay una cosa que deberíamos contar justo que es antes de esto, que es la famosa historia del Fleetwood Mac fake. Del productor, ¿no? Claro, porque estos se ponen a tocar cuando existe lo que te contaba el desliz de la mujer de Mick Fleetwood, con el guitarrista de ese entonces. Mick Fleetwood obviamente no logra recuperarse rápido, se desentiende de la banda, pero ya tenían una cantidad de compromisos, había una gira hacia adelante, habían grabaciones, y había un señor Davis, que era el productor, dice, Clifford Davis, gracias. Clifford Davis les dice, oye, a ver un momentito, tenemos contratos grabados con las disqueras, tenemos una gira que por Estados Unidos nos quedan 20 conciertos, no te puedes ir. Oye, le dice, pero el tipo estaba destrozado, le habían quitado a su esposa y decide no participar. Clifford Davis, este productor, les dice, miren, yo soy el dueño del nombre de la banda. Yo soy el dueño de Fleetwood Mac. Así que yo, como dueño, puedo escoger los miembros de la banda. Los integrantes, miembros de la banda. Y este tipo contrata a otro baterista, contrata otro cantante y hacen una gira. Dice, voy a respetar la gira. Pero les llama The New Fleetwood Mac. Él les pone The New Fleetwood Mac, pero no le cuenta a los promotores de las otras ciudades lo que está pasando. Yeah. Y él llega como Fleetwood Mac. Al primer sitio que llegan, se presenta... Debut y despedida. No, fueron 2. Ya te voy a contar por qué. Porque el primero al que llega un poco de gente y de pronto salen, no hay Christine McVie, no hay John McVie, no hay Mick Fleetwood, sino otra gente cantando las canciones de ese entonces. Entonces la gente decía, devuélvanos las entradas. Bochornoso. Horrible, bochornoso. Imagínate que vas a ver a ¿cómo se llama? Fleetwood Mac, y salen los nuevos Fleetwood Mac, que eran completamente, la música la misma, pero no eran los mismos. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan un juicio, y ese juicio toma cerca... Entonces la gira no continúa. No, al siguiente concierto, que es el segundo que te decía, no llegó ni el 10% del público. Yeah. Y Davis obviamente perdió la plata, les puso un juicio, ese juicio al final... Evidentemente un juez de Londres les dio a favor de los... Pero les dio a favor para que sigan produciendo, pero no podían cantar hasta que no esté declarado. Claro, pero digamos, en diciembre les dice, pueden seguir grabando, produciendo, no quiero presentaciones en vivo hasta que legalmente tengamos el documento,
que somos los ganadores. Llega este diciembre, ya Fleetwood se recupera un poco y le hace la propuesta a Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham estaba en el momento de su carrera en donde si él y Stevie, que eran pareja ya sentimental en ese entonces, vivían juntos, si ellos no lograban algún contrato bueno de un disco, simplemente tenían que volver a ver cómo pagaban su vida. ¿Ok? Entonces ahí estamos 75, ¿no? Estamos 75. hablando de los discos de Rhiannon, de Say You Love Me. Claro, pero ahí viene el disco Fleetwood Mac. No, Fleetwood todavía Mac, no. Porque Buckingham le dice, ok, a Mick Fleetwood le dice, perfecto, acepto ser parte del grupo. Pero ¿sabes qué? El paquete incluye mi novia. ¿Y tu novia qué hace? Mi novia canta, es la que canta en el disco Buckingham Nicks, es Stephanie Nicks. Pero más conocida como Stevie Nicks. Bueno, lo primero que hace Mick Fleetwood, un tipo inteligente, es hablar con Christine McVie y le dice, oye, vamos a meter otra mujer al grupo. ¿Te molesta? Quiero que la conozcas, y hacen una pequeña reunión y las dos se llevaron muy bien. Dinamita pura. Imagínate ese talento de las dos que al final llega a ser una bomba, porque la una era una compositora brutal, Stevie Nicks resultó ser una compositora brutal, y la otra una música espectacular. Teclados y voces brutales, ¿no? Al final, Christine McVie da el ok, le dice, perfecto, ¿qué tres, Nicky? Y al final esa amistad duró muchos años, porque las dos se querían y se respetaban mucho como amigas. O sea, eso para mí, al final del día, es la otra curva del renacimiento californiano, digamos, de Fleetwood Mac. Esa es la era dorada de California. Estos tipos, luego del juicio, se van a vivir a California, a Los Ángeles, todos, y ya se incorporan oficialmente diciembre del 75. Se incorporan Lindsey Buckingham, Stevie Nicks. Y ahí viene la conformación clásica de Stevie Nicks. No sé si tienes la foto Juli, de la conformación clásica. No. Esa es la, bueno, ya donde está Mick Fleetwood en la batería, Jock McVie en los bajos, Christine McVie, escúchame, esta parte es importantísima, están los cuatro, y Christine McVie, teclados y voz, y vocalista, Stevie Nicks, vocalista, y Lindsey Buckingham, guitarrista y vocalista, porque en Fleetwood Mac tienes tres voces completamente distintas, y cada canción, tú puedes saber quién era. Pero bueno, lanzan en ese año, ya comienzan esa máquina productiva 75, con Nicks y Buckingham a la cabeza, ya imponiendo su propio estilo, pop rock. Olvídate del blues, pop rock, y lanzan efectivamente el disco Fleetwood Mac. Y Fleetwood Mac tiene efectivamente Rhiannon, Landslide y Say You Love Me. Es decir, ya en el primer disco, tres éxitos gigantescos. Veamos, Juli, si tenemos algo ahí por los controles de alguno de estos temillas. Puedes ponerle Rhiannon, que es una cosa a ver de qué maravillosa. Seguidores, escuchen. Y no se olviden, además, que en todos estos episodios tenemos esa fabulosa playlist que el Boris nos arma para cada uno de los grupos que conversamos. Adelante, Juli. Claro, y Stevie Nicks en la voz, ¿no? Una maravilla. Entonces ya comienza esta máquina que te decía productiva, pero a caminar perfectamente engrasada, como diría, ¿no? Y viene el momento en donde explota todo, no musicalmente, porque ya obtienen cierto éxito con este disco Fleetwood Mac, y a la interna, en cambio, todo se desmoronaba. ¿Qué es lo que estaba pasando? La dinamita pura. ¿Por qué? Mick Fleetwood, en medio del divorcio, estábamos hablando con la chica esta Jenny Boyd, McVie y Christine y John McVie empezando a divorciarse. Así es. Y Stevie Nicks y Lindsey Buckingham comenzando a tener problemas de pareja. Es decir, los 5 integrantes de la banda en problemas terribles personales. Entonces esa montaña rusa otra vez, no solamente empezando a agarrar la subida, pero con unos subes y bajas con unos brutales, subes y bajas, ¿no? pero brutales, porque mariposas en el estómago. Adicionalmente comienzan a grabar y comienzan a tener acceso a otras cosas, ¿no? Y viene el tema de las drogas, y viene el tema de la coca, y graban este disco en un estudio que es en Sausalito, pasando el puente en San Francisco. Pero ahí todos están separados.
Todos. Todo el grupo, cada uno separados. Las tres parejas separándose. Mick Fleetwood venía arrastrando el divorcio, los McVie divorciándose y ya Buckingham y Nicks separados. Pero así como emocionalmente estaban en la parte más baja de sus emociones, es donde empiezan también a generar una serie de inspiraciones para lo que vendría en su disco Rumors. Pero ojo, la parte más baja es un punto de vista. Emocionalmente, tal vez de la parte más alta. Emocionalmente me refiero, porque Brutal. eso les dispara Brutal. en calidad de música y en propuesta musical. Pero la propuesta que viene es una propuesta ya personal. Porque entonces, Christine McVie, fíjate esta historia que te voy a contar. Hay una canción que se llama You Make Loving Fun. Uh-huh. Que esta Christine McVie le propone al grupo, se lanza y es espectacular. John McVie, que estaba separado ya de Christy, pensaba que esta canción se la estaba dedicando a él. Ella, por salirse del paso, dice, no, esa canción está dedicada a mi perro. ¿Ok? Pero para un poco no confrontarle, ¿no? Un poco no confrontarle, más bien mandarle un mensaje, ¿no? Vas a ponernos un poquito de la canción. A ver. Aquí ya estaba con amante, ¿no? Es que es lo que te quería contar. Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Luego en la historia, luego muchos años después, ya en madurez, McVie reconoce que esta canción la hizo al director de iluminación. De las giras. Estaba teniendo una relación ya divorciada de McVie, pero obviamente era parte del staff del grupo, no lo hacía en público, pero ese era uno de sus grandes amores. Y está tal el contrapunteo entre los miembros que algo parecido pasa entre Buckingham y Nicks. En Go Your Own Way es también esa dedicatoria de Buckingham a Nicks en ese proceso ya de distanciamiento. Pero es que esa canción, si tú te pones a ver la letra, y bien que traes el punto en este momento, porque fíjate lo que pasa. McVie le canta una canción a su amante, que era el de iluminación. Uh-huh. John McVie pensaba que era él, ella le dice que no, es a mi perro la canción. Viene Lindsey Buckingham y se crea Go Your Own Way. Uh-huh. Entonces una cosa, si tú le lees, una cosa súper dura, porque le dice a ti lo que te gustan son los hombres y mañana te vas a ir donde otro hombre a pasar, así que haz lo que te dé la gana más o menos en Go Your Own Way, hacer las cosas a tu manera. Y Nicks le responde. Que es brutal, pero le responde con una elegancia. Dreams. Exactamente. Bestia, ¿no? Pero si tú ves la letra de Dreams, es igual, pero con una elegancia brutal, ¿no? Pero a mí la elegancia, además de esa canción, y no sé si tenemos por ahí, Juli, son 10 minutos de teclado. Vamos con Ponle Go Your Own Way, primero, que es lo que le canta Buckingham a Nicks. Ahí va. Ahora ponte Dreams. Y claro, la respuesta, en cambio, es una elegancia. Dreams, que es una canción que... Y ese Dreams está tocado en el piano de los amores de Nicks, que es un Rhodes Rudder, ¿no? Es un Fender Rhodes, ¿no? Pero de McVie, de Christine McVie. Uh-huh. A ver, ahí va. Eso pues, tú me imagino en las bicicletas podrías ir con esta canción, por supuesto, las veces que sean. Pero claro, o sea, al final del día, este álbum se lanza en el 77, Rumors, y llega a ser el número 1 en los Estados Unidos, número 1 en Inglaterra. Este disco llegó a vender cerca de 100 millones de copias. Pero eso es una brutalidad en esa época. Brutal, solo habían discos. Y hoy en día, que ya no se venden discos, lo que está sucediendo con Spotify, por ejemplo, es que las canciones Dreams, ¿cuántos son? 2.400 millones. ¿Cuántos millones tiene, Juli? Confírmanos. De escuchas. Reproducciones. Esa es la palabra. Es 2.400 millones. Claro, fíjate, cuando veíamos el capítulo de Depeche Mode, creo que en Joy Sales tenía 500 millones de reproducciones. Esta canción, Dreams, tiene 2.000, ¿cuántos son, Juli? 47.9 millones mensualmente se reproducen. Pero en total creo que son 2.500 millones de reproducciones. Sí. Claro, y si te fijas las otras de este disco, como
Go Your Own Way, The Chain, 1.500 millones. 1.500 millones, 1.000 millones de reproducciones. En una entrevista que les hacen a los que estaban ahí trabajando en esos estudios en Sausalito, decían que era tan brutal que se podía cortar la atención de estos manes que deciden en las grabaciones separarles de espacios para que no se encuentren. Imagínate, ¿no? Pero hay una anécdota, justamente le separaban de cuartos, el uno tenía el cuarto encerrado, el otro un cuarto donde había grabado, no me acuerdo, otro de los cantantes grandes de la música, y lo que cuenta después Mick Fleetwood dice que él se convirtió en el padre de esta familia y que su aporte no es musical, porque no compuso ninguna de las canciones, sino su aporte era mantener esta manada de locos que no se maten el uno al otro, porque hay una serie de momentos que en donde, como la propia Christine McVie dice, ¿no? Llegó un momento, ella en otras palabras, ella dice, llegó un momento en donde nosotros decíamos, esto se puede terminar muy mal, o lastimosamente, si somos profesionales, podemos hacer de este disco un éxito. Y es lo que hacen al final del día, ¿no? En la peor etapa emocional de ese grupo, disparan el disco más vendido y exitoso de todos. Mira, ¿no? Este disco tiene Dreams, Don't Stop, Go Your Own Way, The Chain, You Make Love Fun. O sea, es decir, estos 5 éxitos entraron a la lista de los top 10. El disco, como ya quedamos, fue el disco del año. Y este disco, salen de gira con este disco en esa situación. Claro, ¿sí? Y era terrible. Porque lo que pasaba, y qué bien que lo dices, lo que pasaba es que ellos tenían que llega la gira, cada uno su camerino, y listo, señores, vamos a tocar, así que nos toca al escenario. Entonces imagínate, Stevie Nicks tenía que cantar Go Your Own Way y poner buena cara cuando sabía que era hecha para ella. El John McVie, cada vez que tocaba el bajo de la famosa You Make Loving Fun, tenía que saber que esa canción no era él, sino al perro. Y después enterarse de que ha sido al director de iluminación del grupo. O sea, mírate esta fórmula, ¿no? Porque lo que viene después es brutal. Dreams les dispara al tope de la carrera musical, les empieza a generar una cantidad de dinero, pero les separa completamente. Y entonces empiezan también con experimentos individuales, con Tusk, creo que viene después. Tusk viene después, pero antes de meternos en Tusk, que es una producción donde Lindsey Buckingham dice, ok, yo agarro el liderazgo y tenemos que cambiar y queremos que meter un nuevo toque, mete Tusk, que es un disco bastante exitoso porque tiene 2 canciones brutales. La una es Sarah, es una canción espectacular, y la otra es Tusk. Es una canción muy interesante, pero los aleja de su sonido... de su sonido tradicional, digamos. Además, un disco con 22 canciones, ¿no? Muy largo, 2 discos. Pero yo lo que quería mencionar aquí, porque me parece una de esas anécdotas brutales de estás emocionalmente destrozado, comercialmente y musicalmente exitoso, y tienes este lanzamiento, y esa gira de lanzamiento de este disco viene acompañado además con un componente brutal, que es un The Peruvian Marching Powder Band. Imagínate. Que es el compañero de la gira para el grupo, lleno de coca. Ese claro, era el powder, como dicen ahí, la coca. Y fíjate, en esta época es en donde Stevie Nicks, bueno, todo el grupo de esas en grandes. Claro. 100 millones de discos vendidos, los ingresos eran brutales, y esta gente comienza un descontrol brutal, ¿no? Y este descontrol, perdóname que te interrumpa, Juan, y la fama sobre todo, Stevie Nicks se mete con otras 2 parejas, casi que a seguido. La primera pareja con la que está es Don Henley. Y para los que no sepan, Don Henley ya les había contado en el capítulo anterior. Otro de las trivia que yo les hago a mi familia, a mis sobrinos y a mis hijos, es quién es el otro gran guitarrista y a la vez cantante de estos grupos de rock, aparte de Phil Collins que ya vimos con Genesis. Don Henley, baterista de los Eagles. Y los Eagles ya eran un grupazo famoso, exitosísimo, llenos de plata, llenos de giras. Y Stevie Nicks se mete con Don Henley, y Don Henley llegaba al punto, decía, ¿en qué ciudad estás de gira? En tal ciudad, te mando el avión cuando acabe tu concierto, vente en el avión privado y te traigo a donde estés con nosotros. Sí, eso es, o sea, el tema, esa dinámica en la que entran, ¿no? Con el tema de dinero también hace, por ejemplo, si en algún lugar estaba leyendo que el estudio que se mandan para grabar ya estos últimos Tusk, es el estudio en esa época más caro. $1 millón es lo que invierte la Warner Bros. No,
el lead boys de Fleetwood Mac. Warner Bros. Ve como una traición la armada de ese. Ya. Eso es lo que. Claro, que pero lo que pasa es que es el disco más caro a ese momento de la historia, Ujú. $1 millón. Pero claro, después de hacer Rumors, toda la gente invertía en ti. Ya. Y no tuvo el éxito. Pero fíjate, lo que cuentan, la historia que cuentan de la relación de Don Henley con Stevie Nicks, es que ella se queda embarazada de Don Henley. ¿Ya? Imagínate. ¿Ya? Y ahí son historias, ellos deciden abortar, Nicks decide Ya. abortar a este niño, porque era cortar su carrera. Y Christine McVie, por su lado, nunca tampoco tuvo hijos, porque era incompatible para una mujer meterse en el rol de madre. Para los hombres es mucho más fácil. Mick Fleetwood tuvo 2 hijos, y él no tenía problema porque tenía en su casa quien les cuida a los hijos, pero imagínate para una mujer en esas épocas, con las comunicaciones que existían tan limitadas, meterse al rol de madre imposible. Así que ella decide terminar ese embarazo. Y eso en gran parte separa a Nicks de Don Henley. Adivina quién es el siguiente parejo de Stevie Nicks. Otro miembro de los Eagles. Joe Walsh, el guitarrista. Eso era todos con todos. Bueno, imagínate en esas épocas con el powder bass que dices y todo esto. Y tuvo una relación muy larga con Joe Walsh. Yo creo que por ahí teníamos la imagen de Stevie con Claro, este es con Joe Walsh y tenías la otra con... Este es con Tom Petty, que vamos a contar más adelante. Y este es con Don Henley, cuando era el baterista y vocalista de gran parte de las canciones de Eagles. Entonces, una época brutal. Ahora viene Tusk, vamos a meternos en Tusk. Efectivamente, el disco más caro, pero claro, la inversión, o la apuesta, mejor dicho, era, después de hacer Rumor, estos salvajes, no su segundo disco. Lo mismo, ¿no? No podemos repetir lo mismo. Y si meten a experimentar, les va bien, pero no es una cosa que tú digas brutal. Tiene un éxito, claro, comienzan a ver las fricciones, y esta es la época en donde lanzan otro disco que es Mirage en el 82, que tiene 2 canciones brutales. La una es Gypsy, que es gitana, que es un poco escrita por Nicks nuevamente, y además ella se consideraba gitana en su forma de actuar. Acuérdate, no sé si tú sepas, pero ella en algún momento de su carrera, cuando ya en el álbum de Rumors, contrata una diseñadora de modas para darle vida a este personaje que ella estaba construyendo. Yeah. Al final, a Stevie Nicks se la conoce en esta etapa como la bruja blanca. ¿O la reina? No, la reina eterna del rock eso es más grande cuando ella ya es inducida al Hall of Fame, es mucho más adelante. Y ya vamos tal vez de una vez comentemos que Stevie Nicks es la única mujer que fue inducida al Hall of Fame del rock 2 veces. Una con Fleetwood Mac. Una con Fleetwood Mac. Y la otra como solista. Y la otra como solista. Fíjate, aquí tenemos tal cual este álbum que lo tengo hace años aquí. Este es The Other Side of the Mirror, que tiene unas canciones maravillosas. Pero ya ella comienza a construir este personaje de la bruja blanca. Y hoy día, Stevie cuenta que tiene una colección de más de 1000 chales. Shawls en inglés, y ahora sabemos que el chal viene de shawl. No sé si tienes por ahí, Juli, hay una foto de Stevie con los chales. Déjame lo busco. Es el famoso chal que aquí mira, nos ponemos para los fríos, ¿no? Las mujeres. Pero... Para ella era el accesorio para cantar. 2 cosas usaba ella para cantar. Primero sus chales y segundo una pandereta que no hacía sonido, que solo era más bien como un amuleto para sus nervios, pero no tocaba, la pandereta no sonaba. Estaba bloqueada por ciertas cosas ahí y la pandereta no sonaba. Ella siempre estaba con una pandereta y con sus chales. Dicen que tiene en su colección más de 1000 chales y los tiene en una bodega con control de temperatura y todo esto para que no se dañe. O sea, y eso seguramente en algún momento va a costar una fortuna, ¿no? Así como la guitarra de Peter Green, de Kirk Hammett, pero bueno. Oye, y siguiendo este símil de la montaña rusa, ¿qué pasa después de Tusk? Creo que hay un hito, ¿no? ¿Sí? Hay un hito que es que Christine McVie deja el grupo. Y ella lo cuenta también más adelante, que se muere de miedo, pánico a viajar en avión. Así que dice, y a mí no me sacan de Londres, yo me voy a retirar temporalmente, y comienza a hacer terapia y logra superar, pero les toma un par de años y lanzan, sin Christine McVie,
lanzan este álbum que es espectacular, que se llama Tango in the Night. Es una brutalidad. Es espectacular, y ahí tenemos Big Love, Ujú. Seven Wonders, Everywhere, que es otra canción brutal, y Little Lies. ¿Por qué no nos pones alguna, tal vez Everywhere, Juli, para que nuestros amigos puedan escuchar lo que estamos contándoles? Y con eso también Buckingham sale, ¿no? Se va. Buckingham comienza a hacer sus temas personales. Individual, claro, exactamente. Y, ¿Qué a tenemos ver, por ahí, Juli? Everywhere. La Conflict no podemos oír horas de horas, ¿no? mira, el playlist que he construido para nuestros oyentes, no hay manera que sean menos de 20 canciones, ¿no? Porque tienes una variedad, además, genial. Y claro, y muestran el virtuosismo y cómo fueron rearmando el grupo. Pero imagínate en ese caos, cómo poder caerse, levantarse, volverse a caer, sangrar, digo yo, y otra vez generar lo que generaban, giras multimillonarias. Entonces el grupo dice, ¿sabes qué? McVie se fue por tema de los vuelos, un poco Buckingham se va a hacer sus discos solo, Stevie Nicks inclusive se va, y hay un disco famoso que se llama Belladonna. Sí, exacto. Belladonna, que es espectacular, en donde ella ya comienza a hacer sus propias canciones, y medio que no se separan del grupo, pero hay como una pausa en el grupo. Belladonna sale en el 81, si no me equivoco. Belladonna debe ser inicios de los 80, efectivamente, y esta mujer ya comienza, primero, no es nueva, ¿no? Sino es la cantante líder de Fleetwood Mac. Y eso te genera una audiencia y obviamente un fanatismo salvaje. Otra de estas mujeres que tienen millones de seguidores en el mundo. Además es la bruja blanca. Participa, fíjate, hay una historia, participa en una producción de estas novelas largas que hay en los Estados Unidos, y el capítulo en donde ella participa, ella es una bruja. Tipo Dinastía, una de esas Dallas, de esa época. No me acuerdo el nombre exactamente, pero ella representa a una bruja en esta serie, pero ya es una mujer que excede cualquier tipo de normalidad, ¿no? Ya es un personaje gigantesco y es un personaje súper querido en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que tenemos ahí como un espacio entre principios del 80, 90, ¿no es cierto? Así 2000. Es. No, 90 hay más historias, porque acuérdate esta canción Don't Stop. Produce 93 en la campaña de Bill Clinton. Ya. La canción que utilizan es Don't Stop. Ah, claro que sí, tienes todo. Don't Stop. ¿Y qué es lo que pasa con Don't Stop? Gana Clinton y les invita al baile de inauguración, que se llama en los Estados Unidos. Entonces tenemos que reunirnos. Los rumores vuelven a que nos reunimos. Se reúnen para cantar en la inauguración de Bill Clinton. Y evidentemente en backstage tú dices, esta gente ya comienza a gastarse la plata, ¿no? Y además sus proyectos solitarios no generaban, los de Stevie Nicks sí, pero los de Buckingham no eran tan exitosos. Dicen, oye, ¿qué tal si hacemos una gira? Bueno, lanzaban ahí, prendían un fosforito de que había una gira, vendidos $100 millones en tickets para la siguiente gira. Entonces esta gente comenzaron hicieron otro disco que es Behind the Mask, luego Time y luego Say You Will en el 2003, que es justamente 10 años, los siguientes 10 años. Imagínate, 10 años, pero sin mayores éxitos, digamos, comerciales. Ya no, ¿pero por qué? Porque los críticos decían, tiene la calidad musical, pero no tiene esa fuerza anímica que trasladaban en sus peores momentos. Estaban enamorados. Enamorados, desilusionados, claro, llámale lo que quiera. El amor es una de las cosas que más... Euforia total de sentimientos y... Imagínate, y volcados. A mí de las discos, cosas, ¿no?, que me encanta de Fleetwood Mac es, sobre todo en esa época de los 10 años después de que se crearon, es cómo te contagian hasta hoy día y te transfieren justamente esa brutalidad de sentimientos de la dinámica en la que veía. Yo cada vez que escucho una de esas canciones me vuelve a lo que estos manes vivían como grupo, como parejas, y con ese éxito brutal en el que estaban envueltos, ¿no? Además, cuando sabes la historia de cada canción, la escuchas con más ganas, ¿no? Y esto es, y si tú ves las lyrics, ahora en Spotify tú puedes ver la letra de las canciones. Es increíble, sí, los sentimientos. Era un diálogo tal cual, ¿no? De contrapunteo es lo que yo les llamo. Un contrapunteo, ¿no?, brutal.
Entonces, hacen Say You Will, hacen otro disco y no fan. En el 98 les inducen al Hall of Fame. Nuevamente O sea, crean un disco. 40 años después. Imagínate, y crean un disco de dance. Ya. No me acuerdo qué año es de dance. Y este disco tiene un éxito brutal porque es un disco grabado en vivo. Pero además es con los éxitos del pasado. Todos los éxitos anteriores Ah. grabados en un concierto en vivo, pero es una cosa salvaje. Yeah. Salvaje. De ahí viene, fíjate, obviamente ya no necesitaban hacer más discos, con lo que habían hecho pueden pasearse el resto del año, estamos en el 2025, no sé si tú has visto, hay un video de un tipo en California que sale a pasear con su patineta y escuchando Dreams, ¿no? Exacto. Y se hizo viral otra vez, y eso seguramente apoya los 2.500 millones de canciones, pero una música muy, muy actual y nunca dejan de ser lo que han sido, pero... El Dreams es la canción número 66 más escuchada de Spotify a nivel mundial. 66. Pero, 66. pero ojo, compitiendo con las Taylor Swift, Claro. compitiendo con las Swifties de estos grupos modernos que nacieron con Spotify. La otra es una canción que tiene 50 años y compites con los nuevos, que los nuevos nacieron, como dicen, la tecnología, ellos nacieron con la reproducción, no con los discos. Nunca han comprado un disco seguramente, pero tienen a su mano una plataforma que es la que yo uso todos los días, en donde puede ser. Entonces imagínate ser la 60 en un universo de los últimos 20 años que ha sido de tecnología, es una cosa súper, súper meritoria, ¿no? Oye, Boris, ya me perdí un poco en los años, pero A ver. quería, no sé si es que me estoy adelantando o estoy saltando una parte, pero hay una época en la que se juntan en MTV. Ese es interesantísimo. Y esa juntada en MTV también es un hito en la historia de las reuniones de Fleetwood Mac, ¿no es cierto? Esto es lo que te decía, ya comienzan a reunirse y MTV ya era muy grande en el 97, les invitan a hacer una presentación en vivo. Y tiene una particularidad salvaje. Porque ahorita ¿te acuerdas que al inicio les decíamos lo del disco que se llamaba Buckingham Nicks? Y con los dos cuando eran solos, Sí. Antes de unirse a Fleetwood Mac. Con la famosa canción ahí de Silver Springs. Silver Springs, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una canción, Silver Springs es una canción, esto es 97. Sí. Rumors se lanza en el 76. 76. Rumors es 77. ¿Ok? Stevie Nicks compone una canción Silver Springs. Silver Springs es una ciudad en los Estados Unidos donde cuando estaban de gira, ella pasaba por ahí, le gustó la ciudad y por eso le pone Silver Springs. Yeah. Y esta es una canción en pleno rompimiento, ya en la etapa de fricciones con Buckingham, construye esta canción que se llama Silver Springs, ¿ok? Y MTV es 20 años después. Esto es 20 años después. Es una canción que Mick Fleetwood dice que estaban ya por grabar el disco Rumors. Y le dice Stevie, por favor, tú y yo vamos a conversar al parqueadero. Un parqueadero gigantesco en este estudio a lo gringo, ¿no? El parqueadero. Y le dice, ¿qué pasó? Le dice, la otra pensó que le iban a despedir del grupo. Le dice, mira, quería contarte que no vamos a incluir Silver Springs en el disco Rumors. Pero el sentimiento brutal. Pero, ¿por qué? Porque era una canción que duraba 6 minutos, lo que quiera, ya no entraba en la planificación del disco, así que no vamos a incluir tu canción. Le dice, entonces, ¿qué pasó? Le dice, no, listo. Y sale Rumors, el éxito que tuvo Rumors. 2 años después lanzan un single. Que tampoco no, ni siquiera figura, que es Silver Springs con otra canción, no me acuerdo cuál. Y así lanzaron la canción oficialmente. ¿Ok? 20 años después, MTV en este show los invita y es una cosa salvaje, porque cantan Silver Springs, pero ojo, ya Stevie Nicks 20 años después y Lindsey Buckingham eran amigos. Ya superados los resentimientos todo. O los distanciamientos. Absolutamente, ¿no? Pero la magia, yo no sé si fue a propósito o es una cosa que se dio por el momento y la emoción. Pero el tipo que graba este concierto, porque está grabado y hay mucho registro de esto. Creo que el Juli tiene por ahí alguna... Pero capta cómo Nicks le canta esta canción a Buckingham. Pero yo creo que las palabras
sobran, si Julián nos va a enseñar. Veamos esas imágenes. Es una cosa brutal lo que se ve aquí. Es 97. Eso es 97. Pero Intenso, y la letra es salvaje, porque dice, nunca te vas a escapar de la voz de una mujer que te ama. Es espectacular. Y este momento, ¿por qué lo traemos a colación ahora? Porque año 2025, Juan, julio 2025, es decir, 3 meses atrás. Hoy en día con las redes, como hablábamos, hoy en día con la tecnología, y Stevie Nicks es la diosa blanca, la reina eterna del rock. Tiene no sé cuántos seguidores tendrá en X, en el ex Twitter. Y en julio del 2025, no sé si tienes por ahí, Juli, el tweet que manda Stevie, en donde le dice, and if you go forward. Y a los minutos, Buckingham le responde en otro tweet, le dice, I'll meet you there. Entonces, para nosotros que somos amantes de Fleetwood Mac, pero no somos seguidores como otra gente que son o sea, el grupo masivo de seguidores de Stevie Nicks, sobre todo, mucho más que Lindsey Buckingham, destapa una cosa brutal. Stevie Nicks tiene 433,000 seguidores. Imagínate, ¿no? Tampoco 400 millones. No, 433,000. Imagínate. ¿Sí? Pero lo que crean esto es cuando tú ya te pones a hacer el doble clic en esta cuestión. Esta frase es parte de una canción del álbum Nicks, Buckingham Nicks, que es de los dos, que se llama Frozen Love. Que tiene 2.6 millones de reproducciones ese tweet. Ese tweet tiene más de 2.5 millones de reproducciones. A lo bestia. Que la gente dice, ¿qué pasó? Porque esta es frase de Frozen Love, una de las canciones que ellos hicieron en su primer disco, en donde ella le dice, ¿cómo es la palabra primera, la primera frase, Juli? And if you go forward. O sea, y si te animas y si vas hacia adelante, y Buckingham le dice, yo te seguiré. ¿Qué es lo que pasa? Rumores, un par de días, y al par de días efectivamente, pon el Billboard que sacaron. Publican que en septiembre 19, es decir, hace un mes. Hoy, septiembre, estamos octubre. Hace un mes arrancaba una gira que iban a hacer Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Lindsey se enfermó. Y pospusieron o reagendaron, ¿no? Sí, pero se va a hacer. Ella tuvo un tema de salud y se va a hacer. Pero lo que quiero traer a colación es, fíjate, 50 años atrás, casi 60 años atrás de que lanzan este disco, hoy en día mueve millones de gente, ya no hay tickets para la gira y destaparon nuevamente. Entonces seguramente habrán 100 millones de nuevas reproducciones de los álbumes. Es una cosa realmente maravillosa lo que se vivió. Sí, no, y esta es la maravilla, como decía, de esta historia de Fleetwood Mac, ¿no? De esa montaña rusa que nos sigue dando emociones, que nos sigue dando satisfacciones y que al final del día podríamos estar conversando largas horas, no solamente con lo maravilloso del grupo, sino con las extraordinarias capacidades de cada uno de sus miembros, ¿no? Y como tú lo has puesto, una gran montaña rusa que sobrevivió 5 décadas de drogas, divorcios, juicios, sectas del famoso Corazones rotos. Peter Green, corazones rotos, amantes famosos, viajes en avión y la vida de los ricos y famosos, y aún así nos dejaron himnos inmortales, ¿no? O sea, Dreams, The Chain, Rhiannon, Go Your Own Way, cada uno es un pedazo de la historia y de locura compartida para todos los fans que somos, ¿no? Sí, y ahí es lo que nos ha regalado Boris en su lista, en su playlist de Spotify, así que no se olviden que estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Hagan clic, hagan likes, hagan forwards y síganos mientras entramos a nuestra última sesión. Pero antes Cuéntanos. Escuchemos una más, la que tú quieras. Veamos qué quiere el Juli. Lo estás en controles, Juli. Ha hecho una maravilla. The Chain. Y aquí la gente dice que ahora la gente, gracias Juli por traer esta canción, que tenemos otro dato que les queremos dar. Lindsey Buckingham era de los guitarristas que tocaba sin
sin el pick, ¿cómo le llaman? Vitela. Sin la La vitela. vitela. Él tocaba con los dedos, All right. como Mark Knopfler de Dire Straits. Exacto. Los dos, grandes guitarristas sin vitela, ¿no? Ampollado los dedos. Imagínate, pero sobre todo dicen que es uno de los guitarristas menos valorados de la historia claro, por todas las otras cosas que el tipo hizo y llamaba la atención por todas sus otras particularidades, pero no como guitarrista. Pero era un guitarrista fantástico. Bueno, eso nos deja también abierto ahí a especular a qué será cuál será el grupo que tenemos para el próximo episodio, pero hoy, 19 de octubre, lo que vamos a ver, Juli, es qué sucedió con esos datos que a nadie le interesa. Antes, perdóname, Juan, que te... Es la segunda vez, ¿ah? Dale. Sí. Pero ¿por qué solo estaba uno de los Kiss? Ah, qué bien, me había olvidado por completo. Pero este capítulo tiene un homenaje porque el día jueves de la semana anterior falleció Ace Frehley. Aquí tenemos Starman de Kiss, falleció, una de las estrellas, gran guitarrista, pero parte de un grupo único, los primeros disfrazados, los primeros que montaban un show casi espacial en sus conciertos, así que es un capítulo en gran parte dedicado a Ace Frehley, a la banda Kiss, que dejó de estar con nosotros la semana pasada. Una línea de rock brutal que es parte de lo que tenemos. Yo los vi en vivo, cuando vinieron a Quito debe ser unos 10 años tal vez. Y claro, te hablo, es un grupo que igual debe tener 50 años, pero intactos, con todo el show montado, espectacular. Gracias, Juli, por traernos esto. Así es. Juli, entonces, ¿qué tenemos del 19 de octubre del 48? Nace Patrick Simmons, de guitarrista y vocalista de de los Doobie Brothers. En el 58, Buddy Holly lanza It's So Easy. Y en el 67, The Beatles filman la escena del mago en Magical Mystery Tour. Maravilla. En el 68, John Lennon y Yoko Ono anuncian su primera exposición de arte conjunto. Y en el 73, Elvis Presley recibe el disco de oro por Raised on Rock. 78, fíjate, The Police lanza su sencillo debut Can't Stand Losing You. 78, o sea, ya son exactamente más de 50 años. Y en el 81 YouTube publica October, su segundo álbum. De mis favoritos, con Boy, mis discos favoritos de YouTube. En el 85, Ajá, alcanza el número 1 en el Billboard Hot 100 con Take On Me, ese video, ¿te acuerdas? Sí. Con dibujos que pasaban espectacular, hasta ahora en blanco y negro, me acuerdo. Y de ahí en el 87, INXS es uno de esos grupos brutales que tenemos que dedicarle un programa, lanza Kick, uno de sus álbumes más exitosos de los 80. Maravilla. Tom Petty en el 89 lanza Full Moon Fever y su primer álbum como solista, luego de estar con los Heartbreakers. Y ahora que estamos nuevamente viendo Oasis en su retorno, en el 91 es su primer concierto oficial en Manchester. Mírate, en 1993 Pearl Jam lanza Go. Y Pearl Jam es un grupazo grunge que yo escucho muchísimo, ¿sabes? A mí me encanta Eddie Vedder. Es uno de los estilos de música que tenemos que... Hay que meternos algún rato. Tal cual. Sí. En el 97 Green Day publica Nimrod con el clásico Good Riddance, Time of Your Life. Espectacular. Yo me acuerdo de esa canción en el Super Bowl, no me acuerdo qué año era, pero una cosa de locos con YouTube, Green Day contando con YouTube. Creo que no era Good Riddance, pero otra canción de ellos espectacular. Hablando de Green Day, ahorita el Armstrong estuvo con Dua Lipa. Con Dua Lipa, así es, en California, en Los Ángeles. Esas colaboraciones de hoy en día son brutales. Claro, o sea, ya lo nuevo con lo clásico, exactamente. ¿no? En el 2004 YouTube lanza el single Vertigo. Y en el 2011 Coldplay publica Nilo Silotto. Espectacular disco. Y en el 2020 AC/DC anuncia su regreso con el single Shot in the Dark. Así que maravilla. Boris, cerramos el cuarto episodio con una fabulosa conversada y grandes datos. Así es, y yo quiero mandar un saludo especial a un amigo que hoy día está cumpliendo años, uno de nuestros seguidores en Indonesia, ¿te acuerdas que nos hacían los y amigo tuyo de la infancia? Así que feliz cumpleaños a Osvaldo y seguiremos acompañándoles, pues amigo, en 15 días tendremos nueva sorpresa, la invitación nuevamente, participen en nuestras redes y cuéntenos qué grupo quieren que sea el siguiente. Ya tenemos 2 pedidos que no les queremos decir para no dañar la sorpresa, pero yo espero que si Juli, Juan y yo nos ponemos de acuerdo,
el próximo episodio podamos complacer a uno de los oyentes fieles que tenemos. Así que síganos en nuestras redes, escuchen el playlist que hemos preparado para ustedes, que tiene canciones no solo de Fleetwood Mac, hemos incluido canciones de Lindsey Buckingham, de Stevie Nicks, sus principales canciones, inclusive las de Christine McVie, que son una maravilla. Así que eso, no sé qué más, Juan. Disfruten esas notas, disfruten de la semana y nos vemos en 15 días para seguir hablando de música en Nunca Fuimos Normales. Chao amigos, un gusto. Gracias, Juli.